Ya, buenas tardes, nos ha tocado el día de hoy hacer la resolución de preguntas de nefrología y de reumatología. Vamos a tomarnos estas horas. Bien, entonces el día de hoy arrancaremos por nefrología. Tenemos las preguntas aquí, ¿no? Un round de nefrología y ahí vamos. La primera, sencilla, dice: respecto a la oliguria responde lo correcto, y nos dan acá unas alternativas, ¿no? Volúmenes de orina entre los cuales se debe situar la oliguria. Acá abajo tenemos un cuadro para recordar, para poder responder bien. Vean que la oliguria es el gasto urinario o la excreción de orina menor a 400 centímetros cúbicos o menor a 400 mililitros al día, ¿no? O podemos decir de esta otra manera: el gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, que es casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Y anuria se considera cuando el paciente tiene menos de 100 centímetros cúbicos al día. ¿Ya? Entonces dice, primero, cuando un paciente está con anuria, lo primero que tenemos que hacer es considerar obstrucción del tracto urinario, ¿no? O sea, colocar una sonda Foley para desobstruir una anuria completa. Entonces nos dice cuál es lo correcto respecto a la oliguria. Vamos a ver que dice C es orina menor a 400 mililitros por 24 horas, ¿no? Esa sería la respuesta correcta. La pregunta 2 dice: el mecanismo de concentración de la orina tiene lugar ¿dónde? Aquí estamos viendo el asa de Henle, ¿no? Se supone que desde aquí está viniendo la orina. Arriba debe estar el glomérulo y hacia adelante debe estar el túbulo contorneado distal. Muy bien, entonces vemos que en esta porción descendente del asa de Henle se reabsorbe agua. O sea, esta porción es permeable al agua, pero no a solutos. Acá no pasan los solutos, ¿ve? En cambio, al otro lado pasan solamente los solutos y no el agua, ¿ya? Entonces, en esta zona, o sea, por este mecanismo, si además acá ponemos al costado el vaso sanguíneo, el vaso recto, vamos a describir el mecanismo llamado de contracorriente, ¿no? Es un mecanismo de concentración de orina. En general, la concentración de la orina tiene lugar debido a esto, y esta estructura de la nefrona está ubicada en la médula, ¿no? Entonces, no es en túbulo distal, es en la región medular de los riñones. La respuesta es la B. 3. Dice: las células yuxtaglomerulares, y nos dan aquí varias alternativas. Veamos, las yuxtaglomerulares en este esquema son las células que están aquí en rosado, en este triángulo del medio, y también rodeando a la arteriola eferente y a la aferente, ¿no? Estamos rodeando a las dos, a la aferente y a la eferente. Vemos que estas células yuxtaglomerulares están en contacto con otro grupo de células llamadas mácula densa del túbulo contorneado distal. Entonces, estas son las células yuxtaglomerulares. ¿Qué hacen? Estas producen renina. Producen renina en respuesta a varios estímulos. Uno de los estímulos puede ser, por ejemplo, que llegue muy poca concentración de sodio y agua, o poca agua, o sobre todo poca concentración de sodio hacia la mácula densa. Y también produce renina por estímulos del sistema nervioso simpático. Entonces, dice, las células yuxtaglomerulares A producen renina, es cierto. B, está en contacto con la íntima de la arteriola aferente, sí, aquí vemos, ¿no? Está en contacto estrecho. Tiene un citoplasma basofílico, que es con B, por favor, no es con V. Basofílico, también es cierto. Tiene gránulos específicos claramente demostrables por la tinción de Bowie, también todo lo anterior, ¿no? Esos gránulos justamente son los que guardan la renina. Entonces la respuesta es todo lo anterior. Pregunta 4. Dice: ¿cuál es el lugar de acción de la furosemida, que es un diurético de asa? Recuerden, este grupo de fármacos se llaman diuréticos de asa. El lugar de acción es justamente aquí en el asa de Henle, pero en la zona ascendente del asa de Henle, donde se reabsorbe sodio, potasio y cloro mediante una bomba llamada bomba o cotransportador de sodio, potasio, 2-cloro. Aquí, como vemos en la flechita, la furosemida está bloqueando la reabsorción de este sodio, potasio, 2-cloro. Entonces, ¿dónde es el lugar de acción de la furosemida? En el túbulo, porción ascendente, ¿no? Gruesa,
Ascendiente, no, ascendente gruesa el asa de Henle, la E. Pregunta 5. En un paciente con hematuria se debe pensar en los siguientes síndromes excepto en uno. A ver, ¿qué cosa puede tener una persona con hematuria? La A, hematuria asintomática puede ser, ¿verdad? Infección urinaria también. O sea, recordemos que la infección urinaria es una causa frecuente de hematuria. Síndrome nefrótico. En lo que es la definición de síndrome nefrótico no se incluye hematuria, ¿no? Se incluye la proteinuria, los edemas, la dislipidemia, la lipiduria y todo eso. En litiasis urinaria sí hay hematuria, ¿no? Y en algunos síndromes tubulares puede haber hematuria también. En síndrome nefrótico usualmente no hay hematuria. 6. Dice, ¿cuál de los siguientes datos apoya el origen glomerular de una hematuria? Cuando el glomérulo está dañado, está inflamado, está dañado, pueden atravesar por ahí glóbulos rojos, pero los glóbulos rojos que atraviesa son glóbulos rojos que se van rompiendo y van cambiando de forma, ¿no? Usualmente debido a la tonicidad de la propia orina, también los glóbulos rojos se hacen pequeños, o sea, rotos y pequeños, es lo que estamos viendo aquí abajo. Estos glóbulos rojos de acá son eritrocitos crenados, ¿no? Pequeñitos, fragmentados. Pero también esos glóbulos rojos pueden unirse con las proteínas tubulares y adquirir la forma de los túbulos. En ese caso salen con esta forma de aquí arriba llamados cilindros eritrocitarios. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes apoya que el origen de la hematuria es glomerular? Vamos a ver. La A dice hematuria inicial. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Está refiriéndose a la prueba de los 3 vasos de la hematuria que se hace en urología. B, presencia de hematíes dismórficos en el sedimento. Esto sí, ¿no? Estos hematíes dismórficos. C, hematuria al final de la micción. Tampoco, porque la hematuria al final de la micción suele ir relacionado con una hematuria vesical. D, hematuria en todas las fases de la micción. Tampoco, y ausencia de molestias miccionales menos. La respuesta aquí es la B, presencia de estos hematíes dismórficos en el sedimento en el 40% o más. Pregunta 7. Dice, ¿cuál es el mecanismo esencial de reabsorción de proteínas desde el filtrado glomerular al interior de la célula tubular? Cuando algunas proteínas, normalmente las proteínas no atraviesan el glomérulo, pero cuando algunas lo hacen, si es en pequeña cantidad, las células tubulares del túbulo contorneado proximal empiezan a absorberlas por el mecanismo llamado pinocitosis. O sea, ingieren o forman unas pequeñas vesículas donde ingresa la sustancia que se quiere ingerir, ¿no? En este caso las proteínas, con un poco de agua. ¿Ya? Entonces la pinocitosis, que en algunos libros de biología le llaman el beber celular, ¿no? Mediante ese mecanismo reabsorben proteínas completas. Ojo, no es lo mismo proteínas que aminoácidos. Los aminoácidos sí se absorben por transportadores de aminoácidos. 8. Marque usted el peso de agua que pesa un varón joven de 60 kilogramos. Marque lo correcto, dice. Como nosotros sabemos, el varón joven va a tener 60% del peso en agua, ¿no? Si tenemos 60 kilos, 60%, 36, ¿no? Acá no hay, ¿no? ¿Cuál se aproxima, cuál se hace más cerca? El 30. Entonces, bueno, si yo tengo un grupo de respuestas así que en las cuales no está la clave, voy a marcar el que más se acerca, ¿no? Probablemente lo hayan sacado con 58%, 55%, algo, o por ahí. Entonces la respuesta es la B. 9. La causa más común de hiponatremia isotónica con líquido extracelular normal, ¿cuál es? Vean, acá tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Ya? Hay secreción aumentada, baja la diuresis del paciente, porque la hormona antidiurética reabsorbe agua. Entonces el agua o la orina que hace el paciente es una orina con escasa agua, ¿no? Baja la diuresis. La orina sale muy concentrada, pero el intersticio renal se vuelve diluido. Y lo que ocurre en la sangre es una hiponatremia isotónica. Esto. Entonces es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Los pacientes que tienen este síndrome suelen tener hiponatremia, pero sin tener edemas. Así también podemos acordarnos, ¿no? Hiponatremia sin edemas y sin deshidratación. 10.
hipernatremias superiores a 160 milequivalentes por litro. Es una natremia bastante alta, ¿no? Usualmente ocurren en los siguientes casos, excepto, vean, ¿qué casos nos pueden dar unas hiponatremias a ese nivel? La sudoración muy rara vez, ¿no? Muy rara vez. El sudor usualmente es una pérdida de líquido hipotónico, pero usualmente no nos lleva a este tipo de hipernatremias. La diabetes insípida, sí, puede ser, en el cual no hay respuesta a la acción de la hormona antidiurética, ¿no? La diuresis osmótica, cuando se usan sustancias osmóticamente activas. La ingesta reducida de fluidos, o ninguna de la anterior, dice, ¿no? El que es excepto es la sudoración, ¿ya? La sudoración difícilmente nos va a llevar a estos niveles de hipernatremia. La hipernatremia suele presentarse en casos de ¿qué? Dice. Bueno, la mayoría de hipernatremias que vemos en la práctica clínica se dan en pacientes ancianos que por algún motivo están imposibilitados de levantarse e ir a tomar agua. O sea, por falta de agua libre, por falta de hidratación. Pacientes con ACV que están postrados o ancianos con demencia, ¿no? Eso nos da es la principal causa de hipernatremia. Entonces vamos a responder: uso de diuréticos. No, los diuréticos normalmente causan hiponatremia. Fallo cardíaco derecho, también las enfermedades edematosas causan hiponatremia. Secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? ADH debe ser acá. Tampoco. La secreción inadecuada de ADH causa retención de agua libre y eso nos da hiponatremia. Enfermos con bajo nivel de conciencia, esta sí, ¿no? Aquí sí. Y la diarrea tampoco, la diarrea suele causar con hiponatremia más bien. Entonces es la D, enfermos con bajo nivel de conciencia. Sigamos. 12. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas no está indicada en el tratamiento de la hiperpotasemia? Cuando una persona llega al hospital con potasio muy elevado, nosotros tratamos de tomar dos tipos de medidas. La primera es distribuir el potasio hacia el interior de las células, se llama redistribución del potasio. Y la segunda medida es eliminar el potasio del cuerpo del paciente, ¿no? Para redistribuir tenemos algunos mecanismos. Por ejemplo, usamos insulina. La insulina se sabe que ingresa el potasio a las células. Lo mismo hacen los beta agonistas como el salbutamol, ¿no? Fenoterol, por ejemplo, ingresa el potasio al interior de las células. Y bueno, para eliminar el potasio se suele usar resinas de intercambio iónico que son vía oral y el paciente puede en el intestino eliminar potasio mediante las heces, pero eso tarda mucho. Otra forma de eliminar potasio es con el uso de diuréticos a altas dosis, ¿no? Furosemida principalmente, y también con el uso de hemodiálisis. Entonces lo que nos pregunta acá es cuál no está indicada. Glucosa e insulina, sí, ¿no? Por la insulina. Bicarbonato de sodio también está indicado porque la infusión de bicarbonato hace dos cosas. Hace que el potasio se redistribuya con la alcalosis hacia el interior de las células y también la alcalosis metabólica aumenta la excreción renal de potasio, o sea que sí está indicado. Gluconato de calcio, este se usa no para disminuir los niveles de potasio, pero sí para proteger al corazón de las arritmias fatales que pueden ocasionarse con el potasio elevado. Entonces sí se da. Resinas de intercambio iónico también, ¿no? Vía oral, que Yaxalate, por ejemplo. Y los corticoides son los que no se usan en el tratamiento de la hiperpotasemia. Ahí está. 13. Son cambios electrocardiográficos en hipercalemia, excepto uno de ellos. Acá tenemos los cambios en hipercalemia. El cambio electrocardiográfico más constante y el más frecuente y el más precoz es la onda T picuda. Aquí ven ustedes el complejo QRS, pero acá ven la onda T. Entonces puede que no exista ningún otro cambio y solamente una onda T picuda, ¿ya? Pero si vamos aumentando el nivel de hipercalemia pueden aparecer otros cambios. ¿Qué más? Depresión del segmento ST, se abre el complejo QRS, se hace ancho, puede disminuir la amplitud de la onda R y la onda P se aplana, ¿no? Entonces se aplana la onda P, se hace ancho el complejo QRS, infradesnivel del ST y la onda T picuda, y puede prolongarse, dice el intervalo PR. Entonces, ¿cuál no está considerada acá? Onda T picuda sí, QRS ancho también, onda P aplanada también, QRS estrecho, este no. Y también la hipercalemia suele darnos bradicardia, ¿no? Bradicardia.
Sigamos. Pregunta 14. Dice, ¿cuál tubulopatía cursa con acidosis metabólica hipercalémica? Aquí tenemos los tipos de acidosis metabólica. Acidosis tubular renal se llaman estos tipos, ¿no? Entonces tenemos el tipo 1, tipo 2 y tipo 4. El 1 es el distal, el 2 el tipo proximal y el 4 distal también, pero el 4 tiene una característica muy importante. El 4 es el único que tiene el potasio elevado en sangre. Vean ustedes, potasio sérico bajo, bajo, y el tipo 4 es el único que eleva el potasio sérico, ¿no? Entonces, fácil de responder aquí. ¿Cuál tubulopatía cursa con acidosis metabólica hipercalémica? El tipo 4, ¿no? Acidosis tubular distal tipo 4. Pero podemos aprovechar este cuadro para ver otras cosas. Por ejemplo, el pH urinario en la presencia de acidosis, ¿no? Recordemos que las acidosis metabólicas, acidosis tubulares renales, todas estas cursan con acidosis metabólica hiperclorémica o acidosis metabólica con anion gap normal. Otra forma de identificar la tipo 2 y la tipo 1 es por el pH urinario. El pH urinario, vean, en el tipo 1 es mayor de 5.5 y en el tipo 2 es ácido. Entonces, con esos tres datos nosotros ya podemos, bueno, podríamos hablar de lo demás, pero con esos tres datos podemos distinguir el tipo 1, tipo 2 y tipo 4. ¿No? El tipo 1 tiene pH en la orina, digamos, un poco más alcalino. El tipo 2 tiene una orina bastante ácida. Y el tipo 4 tiene potasio elevado. Los otros dos tienen potasio bajo. Entonces la respuesta aquí es la C. Dice, uno de los siguientes datos no acompaña al síndrome de Bartter. Acá tenemos síndrome de Bartter, para acordarnos, se da por una mutación genética relacionada a la absorción de sodio. Entonces es una canaliculopatía, ¿no? Que tiene que ver con el sodio en el asa de Henle. Pero lo característico de Bartter, para no tener que memorizarnos eso, es que en Bartter hay activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. O sea, hay aumento de la renina, aumento de la angiotensina y aumento de la aldosterona. Pero, curiosamente, estos aumentos de esas hormonas no causan hipertensión arterial. O sea que el paciente, a pesar de que tiene renina, angiotensina y aldosterona elevados, no cursa con hipertensión arterial. Eso es Bartter, ¿ya? El otro síndrome del que muchas veces hay que hacer diferencias de Gitelman. También es una mutación en transportador de sodio-cloro, ¿no? También hay algunos activación de este sistema. Y hay un incremento de la actividad de canales de sodio, ¿no? Y es una enfermedad autosómica dominante. ¿Ya? Acá se activan los receptores mineralocorticoides. Vamos a ver eso después. Síndrome de Bartter, entonces, dice, ¿qué cosa tiene? A ver, niveles disminuidos de renina, no, más bien los tiene elevados. La B, niveles elevados de aldosterona, sí, ¿verdad? C, resistencia a los efectos presores de la angiotensina, esto es más, ¿no? Esto sí tiene, porque decíamos que a pesar de que tiene el sistema renina, angiotensina, aldosterona muy elevado, no hace hipertensión, así que tiene resistencia es acá los efectos presores. Alcalosis hipopotasémica, dice la D, y la E dice pérdida renal de potasio. Vemos que es un problema del sodio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la falsa? Facilita la A, niveles disminuidos de renina, los tiene elevados. 15. Paciente con nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Nos pueden decir lo que sea, pero dice que en la analítica hay acidosis metabólica hiperclorémica, y hemos dicho que todas las acidosis tubulares renales tienen acidosis hiperclorémica. Hipopotasémica, con lo cual sabemos que ya no es tipo 4, es tipo 1 o tipo 2 nada más. Y aquí nos dan la clave, pH urinario más de 5.5. ¿Cuál es este? Tipo 1, ¿verdad? Si bajamos en el tipo 1 vamos a ver que se asocia a nefrocalcinosis también, tal como dice acá, ¿no? Nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Entonces la respuesta es la A, acidosis tubular renal tipo 1. 17. Son tubulopatías relacionadas al transporte de sodio y potasio excepto una de ellas. Vean, síndrome de Bartter, aquí está, decíamos que tenía renina y aldosterona altas, ¿no? Hay hipopotasemia, tensión arterial normal, hiperplasia de células granulares, y acá su tratamiento. Síndrome de Liddle,
aquí está, es el pseudo-hiperaldosteronismo, ¿no? También hay problema con el potasio, alcalosis hipopotasémica. Síndrome de Gitelman, también, ¿no? Como hemos visto hace un rato, es un problema en el transporte de sodio-cloro. Pseudo-hipoaldosteronismo es el síndrome Little. ¿Y qué es la enfermedad de Hartnup? Acá arriba hemos puesto, es un transporte defectuoso de aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, como el triptófano. Entonces, la pregunta dice, son tubulopatías relacionadas a transporte de sodio y potasio, excepto la enfermedad de Hartnup, que está en relación al transporte de aminoácidos. (18) El riñón poliquístico del adulto es un tipo de trastorno y nos pregunta qué. La enfermedad renal poliquística es un tipo de trastorno autosómica dominante. O sea, que quiere decir que si una persona tiene esta enfermedad, todos sus hijos lo van a heredar, ¿no? No es recesivo, lamentablemente, y se suele diagnosticar a la tercera década de vida, o sea, entre 20 y 30, ¿no? Alrededor de los 30 años, con una ecografía, ¿verdad? Entonces, dice, nos preguntan por la verdadera. ¿Hereditario autosómico recesivo? No. La B dice hereditario autosómico dominante, sí. No está ligado en el cromosoma ni X ni Y porque decimos que es autosómico, no es relacionado a estos cromosomas sexuales, ¿no? Acá es no hereditario, ¿ya? No, entonces es la B, hereditario autosómico dominante. Pregunta 19. Dice, ¿son sugestivos de estenosis de la arteria renal los siguientes hallazgos en un sujeto joven excepto uno de ellos? ¿Qué pasaría si yo tengo estenosis de una arteria renal? A ese riñón no le llegaría suficiente sangre. Si no le llega suficiente sangre, ese riñón, o sea el riñón alterado, empezaría a secretar mayores niveles de renina. ¿Para qué? Para intentar aumentar la presión arterial general y así que le llegue más sangre a él, ¿verdad? Entonces los niveles elevados de renina desencadenan la cascada renina-angiotensina de aldosterona, ¿no? Entonces vamos a ver qué podemos tener. Podemos tener alcalosis metabólica, vamos a ver, renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden, la aldosterona está elevada y la aldosterona es una hormona que hace en los riñones la excreción, o sea, excreta potasio y reabsorbe sodio. Entonces, aumenta más bien la excreción de potasio, ¿no? Pero sí podemos tener alcalosis metabólica, ¿no? La excreción de potasio se asocia a alcalosis metabólica, o la hipocalemia. B, hiperpotasemia no podríamos tener, ¿no? Porque estamos diciendo que los niveles elevados de aldosterona causan hipopotasemia, más bien al revés. Este sería el excepto. Vamos a ver las demás. C, presencia de síntomas de insuficiencia vascular en otros órganos, es probable. D, soplos abdominales, también podemos encontrarlos. Y cuadros de tetania, sí, por la disminución del potasio, ¿no? Entonces, ¿cuál no es? La B, la hiperpotasemia no es. 20. La causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria en mujeres jóvenes, ¿cuál es? Mujeres jóvenes. La causa frecuente de hipertensión secundaria, esto es una pregunta directa, es la displasia fibromuscular de arteria renal, ¿ya? Entonces, en mujeres jóvenes la causa de hipertensión secundaria es esta, displasia fibromuscular de la arteria renal. Aquí tenemos la 21, dice, ¿qué cambios en su equilibrio ácido-base sufre un paciente con obstrucción pilórica con cuadro de vómitos de varios días de evolución? Si una persona está vomitando, ¿no? en el líquido gástrico normalmente existe grandes cantidades de ácido clorhídrico, pierde muchas cantidades de cloro, ¿no? y de ácidos también, y con eso lo que sufre esta persona será de alcalosis, ¿verdad? Entonces, lo que sufre una persona que vomita es alcalosis metabólica. Y lo que padece una persona que tiene diarreas muy profusas es acidosis metabólica, ¿no? Ambos metabólicos. Recuerden, el que vomita, alcalosis metabólica, y el que tiene diarreas, acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? El paciente vomita mucho, alcalosis metabólica, ¿no? La B. La brecha aniónica, llamada anion gap, se encuentra elevada en una de las siguientes condiciones.
El anion gap no es otra cosa que la presencia de sustancias con cargas negativas que no son fácilmente medibles. Entonces el anion gap está elevado en varias condiciones. La condición más frecuente de elevación del anion gap es la insuficiencia renal. Luego ahí se acumula el fosfato, por ejemplo, ¿no? Otras condiciones frecuentes son la cetoacidosis, puede ser diabética, alcohólica o de ayunas, pero la cetoacidosis. También la elevación del lactato, también es una sustancia con carga negativa, eleva el anion gap. Otras causas de anion gap elevado, la intoxicación por aspirina, por ejemplo, ¿no? Y el consumo de estos alcoholes tóxicos, ¿no? Como son el metanol o el etilenglicol. Bien, entonces, ¿cuál tenemos acá de los que hemos mencionado? La cetoacidosis diabética. Esa es causa de anion gap elevado. (23) Nos dice los siguientes datos: depresión del sistema nervioso central, síndrome de Guillain-Barré orientan al desorden ácido básico de qué. Tanto la depresión del sistema nervioso central como el síndrome de Guillain-Barré tienen en común que van a ocasionar una hipoventilación. La persona en algún momento va a respirar más lento, ¿no? más pausado, y eso va a condicionar la retención de dióxido de carbono. Y nosotros sabemos que la retención de dióxido de carbono se llama acidosis respiratoria. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Acidosis respiratoria. La alteración más frecuente en la amiloidosis renal, ¿cuál es? Oliguria, uricosuria, proteinuria, hematuria o glucosuria. En la amiloidosis renal, la sustancia amiloide, bueno, la amiloidosis puede ser primaria o secundaria, pero independientemente de eso, la sustancia amiloide se va acumulando en diferentes órganos, sobre todo en los riñones. Se acumula en los riñones en los glomérulos y cambia las cargas, altera la membrana basal glomerular y ocasiona proteinuria. Ya los pacientes con amiloidosis suelen tener síndrome nefrótico. Entonces la respuesta acá es la proteinuria, la C. 25 dice, ¿cuál será entre los siguientes el fármaco antihipertensivo de elección en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 más hipertensión arterial y proteinuria? Estas son preguntas que se repiten siempre, ¿no? De alguna u otra manera cambian el enunciado y se repite. Recordemos que los fármacos catalogados como IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, ¿no? Antagonistas de los receptores de angiotensina, se usan desde hace algunos años también para disminuir la proteinuria o frenar la proteinuria en cualquier tipo de proteinuria. No importa si es una proteinuria porque tiene una nefropatía diabética o porque tiene una glomerulonefritis, glomerulosclerosis focal y segmentaria, cualquier tipo. Entonces, utilizando ese efecto que tienen los IECA y los ARA2, vamos a decir nosotros que este paciente que tiene diabetes, además es hipertenso y tiene proteinuria, le conviene, ¿no?, iniciar un ARA2 o un IECA. Buscamos aquí un IECA, no hay, un ARA2, el losartán, ¿no?, el único. Así que es losartán la respuesta. 26 dice, ¿qué sospecha de un paciente con diabetes que presenta hematuria, dolor en flanco, escalofríos y fiebre y en la pielografía una imagen anular? Vemos esta imagen en la pielografía, así como anillos, En un paciente diabético, los diabéticos pueden tener infecciones urinarias, pueden tener varias cosas, pero cuando tienen este signo de acá, y además tienen fiebre y dolor en flanco, entonces nos vamos a referir nosotros a una necrosis papilar aguda, una necrosis de papila aguda. La respuesta es la E, ¿ya? La afectación renal forma parte del cuadro clínico característico de todas las siguientes enfermedades sistémicas excepto una, o sea, una de ellas no afecta a los riñones. Veamos, la A dice lupus eritematoso. El lupus más bien afecta con gran avidez a los riñones, ¿verdad? Cuanto más joven es la paciente, más suele afectar a los riñones y también está asociado a ciertos anticuerpos de lupus, ¿no? Por ejemplo, la anti-DNA doble cadena, ¿no? Está asociado a afectación renal. La vasculitis necrotizante, hay varios tipos de vasculitis. Wegener, por ejemplo, Charles Strauss también afectan a los riñones, ¿no? La dermatomiositis
probablemente esta sea de las enfermedades que no tienen afectación renal, ¿ya? Sino más bien el principal órgano afectado son los pulmones, fibrosis pulmonar. Esclerodermia. La esclerodermia tiene una fase aguda que se llama crisis esclerodérmica, que antes era más frecuente y es fácil de manejar. Bueno, antes era la principal causa de muerte de los pacientes con esclerodermia, la crisis esclerodérmica, que hacía una hipertensión maligna e insuficiencia renal, ¿no? Hoy en día se maneja más rápido con los IECAS, pero sí puede afectar a los riñones. Y la amiloidosis, habíamos mencionado hace un rato que sí afecta a los glomérulos y produce proteinuria. Entonces, de estos de aquí, el que no afecta a los riñones es la dermatomiositis. (28) Dice la granulomatosis de Wegener, ¿no? Siempre cursa con síndrome nefrótico. Todo lo contrario, no siempre, pero la mayor parte de las veces cursa con síndrome nefrítico. B, dice, produce glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Ven este gráfico de acá. Este tipo de afectación glomerular es frecuente en este tipo de vasculitis, ¿no? Las vasculitis de pequeños vasos, pero sobre todo en Wegener. Ven ustedes que aquí están el ovio glomerular en varias partes, pero que hacia afuera está proliferando algo acá y está formando una imagen de una semiluna acá, ¿no? ¿Ve? Estoy bordeando la semiluna, todo esto de acá abajo, ¿no? Semiluna. Entonces esto es una glomerulonefritis rápidamente progresiva o con formación de semilunas, o una glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Hay una proliferación, pero fuera de los vasos sanguíneos, extracapilar. Entonces la respuesta es esa. Produce glomerulonefritis proliferativa extracapilar y obviamente una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Si no le damos tratamiento, el paciente indefectiblemente va a insuficiencia renal y fallece prontamente, ¿no? El tratamiento principal de Wegener es la ciclofosfamida. Se acompaña de corticoides, altas dosis, pero el más importante es la ciclofosfamida. 29. ¿Cuál de los siguientes hallazgos urinarios es más característico de la glomerulonefritis aguda? Decíamos que cuando hay daño glomerular hay proteinuria, hematuria, pero con cilindros eritrocitarios, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es más característico de la glomerulonefritis? Nos dice, la proteinuria puede estar presente en glomerulonefritis, pero puede estar presente en glomerulopatías sin inflamación, ¿no? Por ejemplo, en cambios mínimos en niños de proteinuria. La microhematuria solamente sería de significación glomerular si es que cursa con cilindros hemáticos o con glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Cilindros granulosos no, estos son la expresión de las células tubulares, y bueno, son los cilindros eritrocitarios, ¿no? Lo que habíamos dicho hace un rato. Entonces, cilindros eritrocitarios me demuestran o me dicen que hay una inflamación severa en los glomérulos, una glomerulonefritis aguda. Pregunta 30. ¿Son causa de síndrome nefrítico excepto uno de ellos? A ver, las enfermedades muchas de estas glomerulopatías suelen enfrascarse o en síndrome nefrótico nefrítico, pero la mayoría va en el medio, ¿no? Va teniendo más componente de uno que de otro. Entonces, son causas de nefrítico. La glomerulonefritis postestreptocócica es el modelo de síndrome nefrítico. Es el modelo de... La membrana proliferativa también, ¿ya? Rápidamente progresiva sí causa síndrome nefrítico, como en el caso de vasculitis de Wegener que habíamos visto hace un rato. La secundaria endocarditis infecciosa también causa síndrome nefrítico, pero puede causar nefrótico también, ¿ya? Y la glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa es la que es excepcionalmente causa síndrome nefrítico, no lo hace, cursa con síndrome nefrótico y es la causa más frecuente, la causa primaria más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Así como en niños es la cambios mínimos, en adultos es la membranosa. Muy bien, vamos a un pequeño receso, nos vemos en unos cuantos minutos.